Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina hoy, sábado 17 de diciembre. La tercera semana de Adviento va llegando a su final. Hoy es un día donde quiero que nos unamos todos como iglesia para orar por nuestro querido Papa Francisco de cumpleaños. Es lindo decirle feliz cumpleaños a un hombre que durante este año y estos últimos años nos ha regalado un rostro tan hermoso, el rostro de Jesús en él. El Evangelio de hoy, tomado del evangelista Mateo en el capítulo 1, versículo del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Ferez y a Sará, Farez a Herrón, Herrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salomón, Salomón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé enredó a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Bien, hermanos, nos podríamos preguntar, ¿por qué un evangelio tan complejo, con tantos nombres, toda esta genealogía de Jesús? Pues tiene todo el sentido en este momento en que estamos próximos a la Navidad. Podríamos irnos por el lado de los números para decir que 14 generaciones, después otras 14 están hablando 2 veces de la perfección. No, yo me quiero ir a la imperfección. Entonces esos nombres que pronunciamos ahora, hay hombres que cargaron el pecado, todos ellos, algunos más que otros. Hubo reyes que fueron bárbaros inclusive con sus pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se encarna en una historia real y concreta. Que Dios se hace hombre en medio del pecado humano. Que Dios es capaz de hacerse presente en medio de todas esas circunstancias por las que atraviesa nuestra vida, aunque no sean las más virtuosas. A veces creemos que Dios no se va a poder encarnar en nosotros, porque nuestra vida es una vida de pecado, porque no es una vida perfecta. Y saben, es que nuestra vida y nuestro caminar de fe no es un camino de perfectos, pero sí de perfección. Y esa perfección, ese avanzar, ese de ir de bien en mejor del que hablaba Santa Teresa de Jesús, solo es posible si somos movidos por la fuerza de Jesús, si acogemos a Jesús como Dios con nosotros. Eso es lo que nos está diciendo, que precisamente porque nuestra historia no es perfecta necesita ser salvada, que porque nuestra historia está permeada de pecado necesitamos su perdón, que porque nuestra historia es frágil necesitamos su fuerza, que porque nuestra historia está llena de soledades necesitamos su compañía, que necesitamos
que Él esté con nosotros para avanzar hacia ese mundo de plenitud que se anhela Él en nuestro corazón, hacia esa perfección suprema. Dicho de otra manera, el llamado que tenemos a ser santos. No somos santos por nuestros propios medios, somos santos cuando el santo que es Jesús es la fuerza y el motor de nuestro corazón. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Hermanos, todos nosotros somos una historia que se va escribiendo. Pero, ¿qué clase de historia se escribe a través de nuestra vida? Puede ser una vida triste, sombría, y estaríamos construyendo una historia de marginación, de condenación, una historia muy triste. Pero cuando le damos lugar a Jesús en nuestro corazón, esa historia cambia. Es una historia de salvación. Cada uno de nosotros somos un pedacito, una historia de salvación que Dios va contando a través de nuestra vida. ¿Y qué dice esa historia? Esa historia dice que hemos sido abrazados en nuestras soledades, que podemos ser perdonados de nuestros pecados, que un día estábamos tristes y Jesús nos devolvió la alegría, que un día nos habíamos perdido y Él, como buen pastor, salió a buscarnos, nos encontró, vendó nuestras heridas, nos tomó en sus brazos, nos llevó sobre sus hombros, hizo fiesta. Esa historia puede decir que un día, después de habernos ido a un país lejano, regresamos a sus brazos y fuimos abrazados y besados, y se mató un becerro cebado para cada uno de nosotros. Esa historia puede decir que a pesar de nuestro pecado, hay un banquete espléndido, el banquete eucarístico donde Él se hace presente, donde Él nos entrega su cuerpo y su sangre para alimentarnos y para convertirnos en pedacitos de Dios. Es la historia de la alegría, es la historia de la plenitud, es una historia que se escribe con palabras dulces, llenas de ternura, pronunciadas por un Dios al corazón de cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesús. Pues bien, Señor, sigue escribiendo esa historia. Queremos que te sigas encarnando a través de cada uno de nosotros, que seamos un hombrecito más en esa genealogía divina, donde tú te haces presente, donde tú te haces vida a través de nuestra vida para cada uno de nuestros hermanos los hombres. Gracias, Señor, por este día que nos regalas, por hacernos parte de esa historia de salvación. Gracias por amarnos, por invitarnos a amar como tú nos amas. Derrama sobre cada uno de nosotros tu presencia, tu gracia y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.